Uno de los componentes más queridos de todas las buenas películas de acción tiene que ser los autos explotando. Y tampoco es un cliché de película nueva. Ver motores envueltos en enormes bolas de fuego parece que nunca pasa de moda, y es una fuente confiable de la carnicería y el caos que hacen que las películas de acción sean tan entretenidas. En pantalla, generalmente no se necesita mucho para hacer que un coche haga boom, pero aunque podría parecer lógico que un vehículo dañado pudiera estallar de manera espectacular, ¿qué tan probable es que suceda en la realidad? Oh, parece la idea. ¿Hollywood nos está mintiendo una vez más? Soy Stu, esto es Debunked, y estamos aquí para separar la verdad de los mitos y los hechos de las concepciones erróneas. Para responder esta pregunta, debemos comenzar con los conceptos fundamentales. ¿Cómo funciona realmente una explosión? En términos científicos, una explosión es una expansión rápida en volumen, usualmente de gas. Esto puede causar un pico significativo en la presión del aire que se propaga hacia todas las direcciones como una onda de choque. Resulta que la mayoría de los autos se impulsan por pequeñas explosiones que ocurren miles de veces por minuto dentro de sus motores de combustión interna. Para funcionar, un motor de combustión interna mezcla vapor de gasolina y aire dentro de varias cámaras, proporcionando el combustible y el oxígeno necesarios para encenderse cuando se exponen a las chispas proporcionadas por las bujías. Cuando el combustible, que está compuesto de hidrocarburos, se quema, reacciona con el oxígeno del aire. En esta reacción, se rompen los enlaces dentro de los hidrocarburos y se forman nuevos enlaces, produciendo dióxido de carbono y agua. Este proceso libera energía rápidamente en forma de calor y luz, una explosión. Esta explosión mueve un pistón. El pistón gira el cigüeñal gira la rueda, vuela, movimiento hacia adelante. Dado que un automóvil tiene la capacidad de producir mini explosiones, podría parecer lógico que tengan el potencial de crear los tipos de explosiones que ves en las películas. Vehículos destrozados y satisfactoriamente destruidos junto con cualquier pasajero desafortunado. Las películas de acción a menudo presentan vehículos motorizados como si fueran bastante propensos a explotar, necesitando solo una pequeña cantidad de daño o un mal funcionamiento menor en algunas áreas clave para volar por los aires. Entonces, ¿qué tan realista es esto? La respuesta corta es que no mucho. Francamente, no hay nada en los coches en sí que les permita detonar como una bomba. En primer lugar, el motor de un coche es una máquina de precisión que se dedica a crear muchas y muchas pequeñas explosiones controladas, no unas masivas incontrolables. Cualquier daño a las partes internas del motor de un coche solo va a romper los mecanismos del motor y prevenir las explosiones que alimentan tu coche, no intensificarlas. Y aunque podrías suponer que la gasolina en un coche podría potencialmente explotar bastante fácilmente, el combustible vehicular omnipresente en realidad no es tan explosivo como las películas podrían hacerte creer. Además del motor, la gasolina se halla en el tanque y las líneas de combustible, mayormente en estado líquido. Y aunque la gasolina líquida es de hecho altamente inflamable y obviamente extremadamente peligrosa en un escenario de accidente, no es explosiva. Los vapores de gasolina se encenderán y explotarán solo cuando se mezclen con aire en concentraciones de entre el 1.3 y el 7.1%. Esto significa que si la 1.3% conocido en automóviles como demasiado pobre, o por encima del 7.1% también conocido como demasiado rico, los vapores no explotarán. En el tanque de combustible de un automóvil promedio, la concentración atmosférica de vapores de gasolina en el espacio por encima del combustible líquido es demasiado rica, con muy poco oxígeno presente, independientemente de cuán lleno esté, y sin una fuente externa de calor, los vapores no se encenderían de todos modos. Sin embargo, por supuesto, hay una excepción a la norma, que descubriremos en un momento. En ciertos choques, si el tanque de combustible se rompe, podría liberar vapores de gasolina que se mezclarían con el aire, reduciendo su concentración. Una chispa, digamos de un mal funcionamiento eléctrico causado por el impacto, podría encender el vapor, y las llamas se propagarían rápidamente a medida que el combustible restante se rociara del tanque. Esto es lo que sucedió durante las infames pruebas de choque del Pinto en la década de los 70. Los incendios causados durante los impactos traseros se debieron a un defecto de diseño evitable relacionado con la posición del tanque de combustible del automóvil. Esto obviamente ganó mucha publicidad negativa, pero las pruebas de choque posteriores realizadas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras se hicieron bajo los peores escenarios para ilustrar el defecto.
Las pruebas se configuraron como una acrobacia de película, intentando hacer que el auto objetivo se incendiara. Cada prueba variaba, pero las que causaron el incendio involucraron un auto bala, en este caso un sedán grande y pesado 35 mph, con la nariz del auto cargada hacia abajo. Esto, presumiblemente, era para simular el frenado, pero también permitió que la nariz se deslizara debajo de la parte trasera del Pinto y golpeara directamente su tanque de gasolina. Además, se encendieron los faros del autobala para proporcionar una fuente de ignición para la gasolina dispersa, que salía del tanque roto. Los registros históricos muestran que el Pinto no era mucho más peligroso que otros autos producidos en los años 70. Afortunadamente, esos estándares no se han mantenido como la norma. Pero incluso estos vehículos, llamados trampas de fuego, no produjeron explosiones a la escala de Hollywood. La razón probable es que, debido a que los vapores de gasolina se liberaron del tanque roto y luego se encendieron, ya no estaban en un espacio cerrado y no pudieron acumular suficiente presión para crear una gran explosión. No todos los coches en la carretera funcionan con gasolina. Él va por el núcleo de la batería del vehículo. Gel de capacitancia pura. Ignorando la terminología inventada de la película, es pura capacitancia, Joe. ¿Podría un vehículo eléctrico del mundo real producir una explosión de Hollywood? Los vehículos eléctricos modernos están experimentando un auge en popularidad, y con el aumento de la demanda ha llegado una mayor atención y escrutinio. Y se pueden encontrar ejemplos de EVs que se incendian y aparentemente explotan por todo el Internet. Los EVs utilizan un motor eléctrico y almacenan energía en baterías de iones de litio. En la mayoría de los casos reportados de EVs que se incendian, la batería es la culpable. Las baterías de iones de litio a veces pueden experimentar algo llamado fuga térmica, un aumento de temperatura que ocurre cuando el calor creado por una batería defectuosa o mal instalada supera la cantidad de calor que puede disiparse. Este aumento de temperatura acelera aún más la reacción química que ocurre dentro de la batería, causando que el calor se genere exponencialmente, lo cual puede propagarse de manera incontrolable de celda a celda. Entre otras cosas, la fuga térmica puede ser provocada por un choque mecánico y se sabe que ha causado incendios espontáneos y, más raramente, explosiones reales. Esto podría suceder porque la fuga térmica puede llevar a la emisión de gases tóxicos e inflamables, que pueden acumularse en lo que se conoce como una nube de vapor, especialmente si el vehículo se encuentra en un espacio cerrado como un garaje. En presencia de una fuente de calor, que podría ser la misma batería sobrecalentada, la nube de vapor puede encenderse y explotar. En este caso, la batería en sí no explota, sino los gases que se han liberado de ella, y por lo tanto se conoce como una explosión de nube de vapor. Por lo tanto, pequeñas fallas y colisiones pueden de hecho desencadenar explosiones en autos eléctricos. Cuando un vehículo eléctrico se quema, a menudo arde más caliente y rápido que un automóvil promedio de combustible fósil y puede terminar fácilmente abrumado por el fuego. Aunque el fuego haya sido apagado, las baterías de iones de litio pueden reiniciarse espontáneamente días después. Sin embargo, como los autos de gasolina, la probabilidad de que ocurran es muy baja. De hecho, en 2022, una investigación realizada por la Agencia Sueca de Contingencias Civiles encontró que, aunque los incendios en todos los tipos de autos son raros, los autos de gasolina se incendian aproximadamente 20 veces más a menudo que los autos eléctricos. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos, los incendios de autos eléctricos podrían ser incluso más infrecuentes. Sin embargo, expertos automotrices como Graham Conway, ingeniero principal del Instituto de Investigación del Suroeste, afirmaron que sería estadísticamente irresponsable comparar las tasas de incendios de autos en los datos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte debido a las enormes diferencias en los tamaños de muestra. Richard Bilyeld, director técnico de Thatcham Research, indica que aunque la investigación sugiere que los vehículos eléctricos son menos propensos a incendiarse, los datos utilizables solo abarcan los últimos 5 años. En otras palabras, aún se están formando conclusiones sólidas sobre la tasa de incendios en los coches eléctricos. Aunque los coches eléctricos pueden explotar, estadísticamente es muy improbable que suceda. Incluso cuando ocurren explosiones de coches genuinas, ya sea en coches eléctricos o de gasolina, tienden a ser pequeñas y localizadas en una parte del coche, no enormes bolas de fuego.
No es sorprendente que haya tanta preocupación en torno a la seguridad de los coches eléctricos cuando hay tanta desinformación circulando en línea, pero ¿qué pasa si ampliamos el panorama a los camiones cisterna? ¿Qué diablos es eso? Esos vehículos grandes que a veces ves en la carretera transportando todo tipo de líquidos, incluyendo sustancias inertes como agua y aceite vegetal, pero también cosas más volátiles como los gases de petróleo líquido o gases de petróleo líquido. Los gases de petróleo líquido como el propano y el butano son combustibles fósiles usados para vehículos, cocinar y calentar hogares. Al ser gaseosos a temperatura ambiente, se mantienen presurizados para su almacenamiento y transporte, convirtiendo a los camiones cisterna en versiones rodantes gigantes de cilindros de gas comunes. ¿Cuál es la probabilidad de que un camión cisterna explote en condiciones normales de operación? Una vez más, las posibilidades de que esto ocurra han sido algo exageradas por los magnates de los medios y el entretenimiento. Los líderes de la industria y los expertos generalmente están de acuerdo en que cuando se usa y se almacena correctamente, el gases de petróleo líquido es una fuente de combustible segura. Al igual que las explosiones de nubes de vapor, la mayoría de las explosiones que involucran combustible de gases de petróleo líquido son causadas por la fuga de gas en un espacio cerrado, que luego se enciende de alguna manera. Estas explosiones ocurren externamente y a menudo no son causadas por un fallo o defecto del propio tanque. De hecho, es posible que el tanque ni siquiera esté dañado. Las explosiones de tanques son aún más raras. Sin embargo, raro no significa nunca. Y cuando ocurren, pueden ser absolutamente devastadoras. Debido a que el punto de ebullición de un líquido aumenta con la presión, los gases de petróleo líquido dentro de un tanque presurizado permanecerán líquidos, incluso si el tanque se calienta muy por encima del punto de ebullición normal de su contenido. En consecuencia, si un tanquero de gases de petróleo líquido presurizado se rompe, la abrupta caída de presión ocasiona una disminución equivalente en el punto de ebullición, causando que el contenido se vaporice, expanda y explote de manera instantánea. Conocida como explosión de vapor expansivo de líquido en ebullición o Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion por sus siglas en inglés, estas explosiones se consideran algunas de las explosiones no militares más peligrosas y poderosas que pueden ocurrir. Como resultado, a pesar de su rareza estadística, los informes de poderosas explosiones Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion a menudo hacen noticias internacionales. Ejemplos notables que involucran tanqueros de gases de petróleo líquido incluyen el desastre del tanquero de gases de petróleo líquido, Charla en 2012, en el que un camión de gases de petróleo líquido chocó con un divisor de carretera de concreto y volcó, resultando en una enorme explosión Blevi. Más recientemente en Sudáfrica, a finales de 2022, ocurrió un desastre conocido como la explosión de Boksburg después de que un tanquero de gases de petróleo líquido chocó y quedó atascado debajo de un puente ferroviario. Explotó varias veces antes de una explosión masiva final estimada en casi 80 metros o 76.2 metros de ancho. Contrario a lo que sugieren las noticias o redes sociales, es muy inusual que los automóviles de gasolina, eléctricos o tanqueros de gases de petróleo líquido exploten. Prácticamente, la única vez que un automóvil explotará catastróficamente, de manera dramática y cinematográfica, es con el uso de explosivos, ya sea en forma de bombas de automóviles o en el ámbito de los efectos especiales, que es en sí mismo una fuente de la idea de que los automóviles son explosiones rodantes, esperando suceder. Los automóviles de pasajeros, ya sean impulsados por motores de combustión interna o eléctricos, no tienen la capacidad de explotar de manera cinematográfica. Las explosiones que involucran camiones cisterna de gases de petróleo líquido también son muy raras, especialmente en naciones desarrolladas con regulaciones robustas sobre el transporte y almacenamiento de mercancías peligrosas. Sin embargo, cuando explotan, las explosiones pueden ser enormes y extremadamente peligrosas. El mejor consejo que podemos darte es que si ves un camión cisterna de gases de petróleo líquido volcado y en llamas, no te quedes a mirar.